Me toca compartir con ustedes, muy buenos días, eh, estos conceptos o estas perspectivas de la psicología jurídica en México. Este, am, Prácticamente a nuestro país, dice Eric García López, que la psicología jurídica a México ha llegado tarde y casi ha llegado cuando está pasando de moda, por decirlo de alguna manera. Eric García López es un mm, psicólogo, neuropsicología forense, estudió en España y ha comenzado con algunos trabajos aquí en México de un área de la psicología forense, que luego vamos a ver más adelante de la psicología jurídica, que se llama neuroderecho o neurolaw, que es una de las perspectivas de la psicología, pues, a futuro. En nuestro país muy probablemente va a tardar en aparecer esto, porque, bueno, propiamente para poder hacer psicología jurídica desde el neuroderecho, pues tendríamos que tener las capacidades técnicas y científicas, es decir, tomógrafos y demás equipo, para realizar esto en cada caso judicial. Pero bueno, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, la psicología jurídica ha tenido un desarrollo ya de muchos años. Prácticamente esta área de la psicología nace con la psicología misma. Incluso los que ustedes recuerdan sus clases de historia de la psicología o de teorías y sistemas, previo a la conformación o a la fundación de la psicología por Wundt, este, tenemos distintas maneras de interpretación de la conducta humana, desde la fisionomía, de la frenología, y muchas de estas interpretaciones estaban hechas para poder explicar el porqué de la desviación, ¿sí? Bueno, todavía no existe el término desviación hasta el 1900, que Durkheim lo acuña, pero ¿por qué no todos los humanos somos iguales? Y desde la religión, pues parecía que así era, ¿no? ¿Por qué existe la maldad desde el punto de vista religioso moral? Y la psicología pues comienza a abrir el campo de este estudio experimental, de la diferencia entre la psicología racional de la filosofía y la psicología positiva, que surge de la comprobación y la experimentación y la demostración. Entonces, prácticamente el estudio de lo desviado, el estudio de aquellas conductas que no son gregarias o que se alejan de lo gregario, se ha convertido en el tema central de esta área de la psicología. Pues bueno, ya me presentaron, mi nombre es Eloy Gutiérrez, soy el director de un centro de criminología y psicología jurídica y forense, por acá en León. Trabajamos en todo el estado y en todo el país en realidad, en cuestiones de investigación forense, de psicología y de investigación criminal. Espero no ser muy teórico, muy técnico, pero creo yo que tenemos que empezar por allí, por la teoría, porque justamente el hecho de no poder conocer la base científica y teórica de la psicología jurídica es lo que ha provocado que mucha de la práctica de la psicología jurídica y forense en México sea una adaptación de la psicología al contexto judicial. En algunos casos, y quizá de una mejor manera, un poco más acertada, la aplicación de la psicología social a la investigación forense. Pero resulta que la psicología jurídica pues, es un compendio de múltiples habilidades y conocimientos de la psicología que sirven pues a la hora de diagnosticar. El área, misión que se me hace la más operacional para la investigación que voy a platicar, es de Richard Gross, y dice que es la ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano, así como sus problemas mentales, cognitivos, emocionales y afectivos. Esta definición la retomo porque cuando ustedes, los psicólogos que ya han tenido oportunidad de participar en algún caso judicial, y si no, se van a encontrar con que los jueces y los abogados que se encuentran dentro de los sistemas judiciales o litigando, tienen la consideración de que nosotros los psicólogos vamos a participar solamente en las cuestiones emocionales, en los afectos y en los sentimientos de la descripción de la persona.
Y entonces dejaban de lado otras múltiples habilidades que nosotros tenemos respecto de otras ciencias. Por ejemplo, la psiquiatría, a la psiquiatría se le dejan los problemas mentales. Nosotros, poco a poco, desde el ejercicio de nuestro trabajo y en la asesoría forense, pues bueno, hemos mostrado cómo desde la evaluación psicológica tenemos múltiples instrumentos objetivos, los test, que nos permiten hacer un diagnóstico del estado mental de un sujeto sin la subjetividad del trabajo psiquiátrico. Los psiquiatras que nos están siguiendo, bueno, son dos técnicas, son dos metodologías diferentes, pero en este ejercicio, pues es mostrar la objetividad del trabajo. Entonces, al englobar en esta definición las cuestiones de la psicología, nos abrimos a otro contexto de áreas que para nosotros los psicólogos nos quedan claras, pero que para los jueces, los operadores de justicia y los abogados, a nosotros nos tendrían, pues en una pequeña parte de estas que serían las emocionales y las afectivas, mientras que las cognitivas y las mentales quedarían fuera de nuestro alcance, según la manera en la cual se había venido haciendo los planteamientos del campo de estudio de la psicología dentro del sistema de justicia. El mismo Richard Gross nueva división o propone una nueva división de la psicología en su texto de la psicología, la ciencia de la mente y la conducta. Lo tiene Manual Moderno, es un libro de negro, ¿verdad? Y en sus primeras páginas hace esta propuesta. Y al hacer esta propuesta, él resolvió una duda que yo tuve durante muchos años. Si ustedes lo observan, en nuestras carreras, la división de la psicología, pues es la clínica, la educativa, la laboral, organizacional y la social, ¿sí? Pero resulta que luego cuando nosotros hacemos análisis, hacemos diagnóstico, hacemos investigación, la capacidad de socialización del sujeto se encuentra en todo. Hay sociología del trabajo, hay sociología educativa, hay las interacciones sociales dentro de la investigación clínica. Y entonces, durante mucho tiempo yo decía, bueno, pero es que lo social está en todo. Y durante otros muchos años, casi desde los 70 hasta los 2000, a la psicología jurídica se le ponía en el campo de la psicología social. No es tan equivocada la perspectiva, porque resulta que la psicología social, la psicología jurídica y la forense eh, no consideran la conducta del ser humano en sí y para sí, sino como la conducta del ser humano es una conducta trascendente. Es decir, yo realizo una conducta y esta conducta trasciende hacia el exterior, hacia los demás. Yo la realizo, pero los efectos son sufridos por otro. Entonces, yo tenía así esas dudas y Gross, bueno, hace esta propuesta en el 2012 y coloca la psicología jurídica como dentro de las áreas de la psicología aplicada. ¿Dónde queda la social? Él mismo propone la psicología de acuerdo a su enfoque en la persona. Y nos dice que habría tres niveles de estudiar la persona. De las diferencias individuales, es decir, en qué somos diferentes unos de los otros. Recordamos que filosóficamente, todavía hasta antes del 1800, hasta antes de Comte, en 1850, perdón, ah, el quehacer de la filosofía era buscar la esencia de las cosas. Y el método de la filosofía para buscar la esencia de las cosas era el método reduccionista, es decir, poder reducir a la mínima expresión la esencia de las cosas. Por tanto, pues Aristóteles define al ser humano como un animal racional, ¿sí? También alguno lo define como un animal político, ¿verdad? Marx habla de un animal que trabaja, el Homo faber, un hombre que trabaja, el hombre trabajador. Y entonces, por el método filosófico, reducir al mínimo de la expresión posible, como en una factorización, la esencia humana para poderla describir. Pero eso, pues, nos hacía iguales a todos. Dicen que esa fue la pregunta de Galton, cuando él, pues sabiéndose demasiado inteligente, por ahí en sus escalas dice la historia que obtuvo un CI de 200 puntos,
pues él decía, ¿cómo siendo yo tan inteligente? Bueno, probablemente eso fue lo que pensó. Pueden compararme contra todos los demás, ¿verdad? Debe haber algo en lo que somos diferentes. Y esta búsqueda de lo que nos hace diferentes, pues comenzó con el concepto de la medición en la psicología. Ya la medición ya venía teniendo una historia anterior. Toda la antropometría, la frenología había comenzado con esos elementos, la extensión de los brazos, eh, otras ciencias como la criminología, que comenzaron a hablar de cuestiones de complexión, Sheldon y Kretschmer, con las cuestiones corporales. Incluso Adler retoma la apariencia corporal como parte dentro de la definición de la personalidad. Entonces, hay algo que nos diferencia de los demás y ese algo que nos diferencia de los demás es lo que me va a hacer yo mismo, ¿sí? Y entonces toda la teoría de los test y de la psicometría misma, la teoría de la medida, pues surge a partir de esta área de las diferencias individuales. Este es muy importante tenerla como contexto porque al final de cuentas tenemos que tener herramientas objetivas cuando entremos en el campo de lo jurídico y cuando entremos en el campo de lo forense. La otra área del enfoque del estudio de la persona, pues es el desarrollo y todas las múltiples teorías del desarrollo humano, ¿no? Las del desarrollo psicosocial, las del desarrollo social, las del desarrollo epigenético, las del desarrollo cognitivo, etcétera, ¿sí? Poder conocer la etapa en la cual se encuentra una persona por la edad y saber que hay una armonía en el desarrollo de las etapas. Para nosotros en la psicología jurídica y forense, generalmente es muy importante el desarrollo porque para el derecho penal, pues comenzarán las consideraciones sobre cuál es la edad penal de una persona, ¿no? Y entonces tenemos un montón de clasificaciones, por ejemplo, de niños en conflicto con la ley, y si un niño de 8 años comete una conducta que se encuentra tipificada como delito, sí cometió un delito, pero su pues es en casa, ¿no? O es un adolescente de 14, 15 años que cometió un delito y entonces su tratamiento se va a dar, si lo requiere, en un internamiento, ¿sí? Ya cumplió 18 años, entonces su manera de ser abordado jurídicamente es como adulto. Había hasta hace unos años estas formas de poder hacer una observación sobre las edades jurídicas cuando se comenzó a usar niños para muchos delitos, que había propuestas legislativas de poder reducir a los 16 años, por ejemplo, la edad penal, ¿no? Y entonces, pues bueno, el estudio del desarrollo nos ayuda a poder ubicar si es que es posible hacer esas aplicaciones de la edad penal, de la edad de responsabilidad con la sociedad respecto del desarrollo cognitivo, ¿sí? Por eso, pues bueno, también este estudio del uso pues, perverso que hacen los grupos delincuenciales al utilizar niños, porque justo por la edad penal hace que pues, los niños no vayan a la cárcel durante tanto tiempo, puedan estar saliendo y entrando de cárceles o de centros de internamiento o seguir operando por la minoría de edad. Y las cuestiones sociales, pues bueno, cómo se vuelve la persona en el desarrollo social y quién es él respecto de los demás. Aquí encontramos justamente esa psicología social que desaparece de la psicología aplicada, como propone Gross, pero que se encuentra en un nivel de estudio de la persona. Resulta que vamos entrando un poquito en este contexto de la psicología y el derecho, ¿verdad? Porque esta es bueno, psicología jurídica. Y en este contexto de la psicología y el derecho, decimos que vamos a tener un mismo objeto de estudio. Y el mismo objeto de estudio es la conducta, ¿sí? Eh, para la psicología, la conducta es un tema de estudio como tal, o sea, la esencia de la psicología, perdón, como ciencia es el estudio de la conducta. Mientras que para el derecho, la esencia del estudio del derecho de la conducta es su regulación, cómo existen las leyes y las normas que van a mantener
la conducta regulada. Y entonces tenemos pues las descripciones de los tipos, ¿no? Quien priva de la vida a otro comete homicidio, ¿verdad? Y entonces el homicidio es una conducta antisocial o antijurídica y por tanto tiene tantos años de prisión, hay un castigo. Entonces, para nosotros los psicólogos hacemos una descripción y una investigación de la conducta, mientras que para el derecho de lo que se trata es de la regulación. Una de las grandes incógnitas en su momento de las preguntas respecto a la realidad jurídica, y de hecho, pues casi la mayoría de los autores lo refieren, Eysenck desde la psicología conductual, el mismo Freud, se dice, bueno, para nosotros la conducta delictiva no se vuelve la conducta de estudio, para eso están los criminólogos, sino que se vuelve o es una conducta más dentro del repertorio conductual que tiene el ser humano y que está dentro de la capacidad, una capacidad con una alta probabilidad de ocurrencia o con una baja probabilidad de ocurrencia, dependiendo de ciertos factores personales y contextuales, que un poquito más adelante vamos a observar. En la rapidez, pero es una hora, ¿verdad? La que estamos aquí y charlando. ¿Cuál es el objeto de estudio? Entonces, resumiendo lo que comentaba anteriormente, el comportamiento individual jurídico, ¿sí? Es decir, la conducta humana de una sola persona y esa conducta humana, cómo entra en la relación con la ley. La conducta humana está haciendo conductas legalmente aceptadas o aprobadas, o la conducta humana que se desplegó está descrita en una ley que la prohíbe. Por ejemplo, sin ir más lejos, eh, el aborto, ¿sí? En el estado de Guanajuato, el aborto no es una conducta jurídica, es una conducta antijurídica, de acuerdo con la ley penal del estado de Guanajuato. Mientras que hay otros estados, la Ciudad de México, por ejemplo, que dentro de su ley penal ya no está el aborto como una conducta antijurídica, es decir, se permite, ya no es una conducta castigada, ¿sí? Y una persona legalmente puede estar en un territorio y hacer la conducta que no es tipificada como delito y no lo es. Mientras que en Guanajuato pudiera ser, oye, ¿y dónde fuiste? Estuve hace poco asesorando y apoyando en una denuncia a una chica que refiere en la denuncia que abortó y en ese momento la fiscal levanta la cejita, ¿verdad? Aquí en León, y entonces dice ella, en la Ciudad de México, y ya, hasta bajó los hombros la fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, habría una manera doble de contextualizar este comportamiento individual, pero en su descripción con la ley. Bueno, tenemos dos cosas que nos hace semejantes. Bueno, tres, dice Michel Foucault, que las ciencias humanas, las disciplinas, las ciencias disciplinas, fueron instituidas como un poder disciplinar y el poder disciplinar lo que hace es estudiar al ser humano para controlarlo mejor, ¿sí? Pero bueno, dejemos a lado, este, y veamos esta comparación sobre la psicología y el derecho. Ambas son axiomáticas, ¿sí? Perdón. Es decir, parten de premisas que consideramos como ciertas, ¿sí? Nosotros consideramos como cierta la existencia de la mente. Hay un libro de Mario Bunge que les voy a recomendar mucho, que es el de El problema cuerpo-mente, y que nos da de teorías que existen para poder explicar o no la existencia de la mente como una entidad en sí misma. Y también, ese es un axioma. Dentro del derecho, pues tendríamos un axioma, por ejemplo, la libertad. Es la libertad, ¿no? Y entonces se hace todo un desarrollo respecto de la libertad y la capacidad de libertad. Entonces, tiene valores, tiene conceptos que la psicología es deductiva, es decir, mediante un proceso de experimentación
va a ir yendo de un conocimiento a otro. Mientras que el derecho, pues parte de principios lógicos. El derecho, como las matemáticas, son hijos legítimos de la lógica filosófica, canon de Aristóteles. ¿Sí? Entonces va a seguir principios de discusión, de argumentación. De hecho, cuando lleguemos a uno de los últimos temas, que es el de la conducencia, pues trataremos de cómo se argumenta psicológicamente para poder explicar fenómenos jurídicos. Y la psicología es experimental, mientras que el derecho hace distinciones. Mientras que en la psicología intentamos hacer una comprobación científica de la conducta, para el derecho se hacen distinciones. Por ejemplo, homicidio, pues quien priva de la vida a otro, pero tenemos homicidio calificado, tenemos homicidios agravados, tenemos homicidios culposos, tenemos homicidios. Pues, hay una serie de características que va a tener la conducta cuando se cometió, que van a hacer que la penalidad para el castigo de esa conducta sea mayor o sea menor, dependiendo de las distinciones que se realicen. Bueno, vamos con una de las definiciones de la psicología jurídica. Me voy a saltar algunas para poder completar lo que tengo preparado, pero que nos quedemos con una de estas definiciones de manera más. Y dice Monet, en español, en el 80, que la psicología jurídica es una disciplina que resulta de la relación entre la psicología cuyo de objeto, y el derecho, cuyo objeto de estudio es, me faltó ahí de la palabra derecho, perdón, las manifestaciones unipersonales como individuales respecto de las conductas jurídicas. Acuérdense que la manifestación como concepto filosófico es la conducta, ¿sí? La manifestación unipersonal, es decir, mi conducta. Eh, y mi conducta individual. Puede ser que yo cometa un delito en grupo, ¿verdad? Secuestro y somos 10 y entonces se va a evaluar la conducta unipersonal, es decir, alguien lo planeó, alguien lo ejecutó, otros nada más le daban de comer al secuestrado, otros cuidaban la puerta, unos llevaban mensajes y la penalidad no es para todos igual, ni la gravedad de la sentencia y de la pena. Se tiene que individualizar. Ese es el ejercicio que hace el juez para poder decir a fulano de tal, por sus tareas de esto, esto y esto, se le va a imponer una pena de 5 años, de 40 años, de 60 años y de 120 años, ¿no? A los mismos 10, a los mismos sujetos que estaban allí por el mismo delito, pues se les va a castigar por su grado de participación. Y dice, respecto de las conductas jurídicas, es decir, las conductas jurídicas son las conductas que se encuentran tipificadas. Al decir tipificadas, estamos hablando de tipos penales, ¿verdad? Bueno, ahorita he hablado del derecho penal, pero así como hay derecho penal, tenemos mercantil, tenemos civil, tenemos el derecho de la responsabilidad del Estado y de las instituciones con respecto de los individuos. Ahorita platico un poquito de eso, porque es justo un trabajo del doctorado que estoy realizando. Para entrar quizá al campo que más me interesa, que ustedes como estudiantes, los que lo son todavía, bueno, los psicólogos casi nunca dejamos de ser estudiantes, ¿verdad? Yo ya tengo 47 y creo que nada más no he estudiado como 4. Recuerdo que yo le reclamaba a mi madre por haberme llevado a los 3 años al kinder, pero creo que me gustó de más porque no he salido de la escuela. Me gusta dar la cátedra, me gusta estar como estudiante más todavía. Para los psicólogos que ya egresaron, que ya están en el ejercicio de la profesión y que esta área les gusta, eh, hay demasiado campo. Así como personas sabemos en entornos, pues allí hay la oportunidad de hacer psicología jurídica y forense también. Y vamos a tener 5 campos de estudio de la psicología jurídica: la seguridad, la intervención social, la intervención legislativa, la intervención victimológica y la intervención forense. Por cuestiones de tiempo y de investigación, yo me dedico más a la investigación forense, a la psicología forense, aunque durante mucho tiempo estuve haciendo tareas de seguridad. Ahora en los estados hay algo que se llama centros de control y confianza, donde contratan muchos psicólogos, por cierto, y ahí se hacen las valoraciones de los policías, perfiles de confianza, perfil del puesto, si tienen antidoping y demás. Y yo antes hacía valoraciones para la licencia colectiva de uso de arma de fuego de los cuerpos de seguridad y la selección de policías de manera privada, pero bueno, ya
llegó el Centro de Control y Confianza y ya no lo hago. Ahora esto lo sigo haciendo quizá para algunos clubes cinegéticos o personas que quieren conseguir un arma de fuego, pues seguimos haciendo los exámenes para eso. Este, y la parte de la victimología, de hecho la tesis del doctorado que estoy haciendo ahorita, que es en criminología, pero bueno, lleva una muy buena carga de psicología que tiene que ver con el daño moral, ¿sí? Este, ahorita tenemos un estudio ya de cerca de 150 sujetos documentados para la integración de esta tesis y las cuestiones que tienen que ver con el conocimiento científico en la generación de las leyes. Pero bueno, vamos a dividirlo un poquito. Empiezo por la forense, pues que es a la que yo le dedico quizá el 80% de mi tiempo. Tenemos tres grandes áreas, la judicial, el testimonio y los jueces. Se dice que el expertise de la psicología forense es, número uno, el diagnóstico. Díaz Colorado, Fernando Díaz Colorado, un psicólogo colombiano, doctor en Derecho, doctor en Psicología y presidente del Consejo Deontológico de Psicólogos de Colombia. Han adquirido ellos un papel muy relevante dentro de la impartición de justicia, como el cual vamos a platicar aquí, por la importancia de la evaluación de la conducta y de la individualización. Pues bueno, las cuestiones de diagnóstico, el estado mental, la credibilidad del testimonio, el diagnóstico como tal, la explicación psicojurídica de ese diagnóstico, es decir, cuál es la probabilidad de que una persona cometa cierto tipo de conductas, papel de predicción, con este perfil de personalidad, con estas características de su expresión de la emoción. Y entonces vienen las cuestiones periciales en esta psicología judicial, que es muy variada. Tenemos evaluación de víctimas, tenemos evaluación de presuntos responsables, hacer perfiles criminales, eso en lo penal, pero en lo familiar es mucho más complejo. Si en lo penal tenemos que decir es blanco o es negro, si hay una víctima o no hay una víctima, si hay un agresor o no hay un agresor, en lo familiar es mucho más complejo. En lo familiar no es nada más saber si hubo violencia intrafamiliar. En lo familiar es pues, describir si esta violencia existió, quién tiene el papel de generador de la violencia, quién tiene el papel de víctima de esa violencia, cuál es el rol y la afectación que van a tener todos en este sistema. Hay algo muy bonito en la Ley General de Víctimas que dice que tanto la víctima como el agresor son víctimas de algo más grande, ¿sí? Y entonces, este espíritu de la Ley General de Víctimas, muchas veces también tenemos que aterrizarlo en otros campos, y uno de estos es el psicológico, que se empata muy bien con nuestro deseo de hacer el bien, creo, ¿no? Con la búsqueda de la salud mental y parte del bien común, pues bueno, ¿cuáles son las descripciones que en el entorno familiar nosotros podemos hacer para que esa familia pueda marchar mejor aún después de la separación, aún después de las guardas y custodias, aún después de la pérdida de la patria potestad? La importancia de una persona que está obligada a pagar la pensión alimenticia, sepa que la tiene que pagar no por obligación, sino por el bien del desarrollo de los niños. Hay una pericial colombiana que desarrollaron allá y que nosotros aplicamos aquí, que es justamente las afectaciones emocionales por el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia, ¿sí? Y entonces se busca un perfil victimológico en los niños y en la pareja que es el beneficiario del pago de una pensión, por ejemplo. La psicología del testimonio, más o menos por allá desde los años 20 en Alemania, tenemos dos grandes líneas de la psicología del testimonio y que los sistemas de espías, cuando nosotros hablamos de la Gestapo, hablamos de la CIA, hablamos de la KGB y de todos ellos se hicieron expertos en las cuestiones de la credibilidad de testimonio. Incluso cuando ustedes escuchen el concepto interrogatorio mejorado, están hablando de tortura, ¿sí? Yo quise comenzar como con la tesis del doctorado, tuve un inicio muy tortuoso en el doctorado, porque yo quise desarrollar el perfil criminológico de los torturadores.
una de las tareas que yo más realizo es la evaluación de la tortura. Y entonces pues te vas encontrando con un modus operandi de los torturadores. Y pues empecé a investigar para poder tener una muestra de torturadores en funciones. No los presos, no los que ya corrieron de las corporaciones de seguridad, ministeriales, judiciales o de la milicia, sino los que todavía estaban en la corporación y lo seguían haciendo. Los que lo hacían por placer y los que lo hacían por obligación. Eran las dos maneras en las que iba a dividir mi muestra, pero no me la autorizaron porque pues yo no podía decirles a los sujetos de investigación que iban a participar en una tesis sobre la tortura, ¿verdad? Y sobre su perfil de torturado. Entonces, tuve que reestructurar el plan del doctorado, y cambié mi proyecto y mi investigación, que está en curso, sobre una metodología forense para la dictaminación y cuantificación del daño moral. Algo que a mí en la criminología me ha quedado de ver un poco es justamente las cuestiones metodológicas que en la psicología las tenemos muy claras, muy precisas y muy puntuales. Las técnicas, la estadística y demás, eso en psicología lo tenemos muy bien desarrollado. En la criminología creo yo que todavía le faltan algunas cosillas y es justo algo que estoy proponiendo ya, la manera metodológica y estadística y científica de poder decir a cuánto asciende el daño provocado a una persona o a un grupo de personas, ya sea por una omisión del Estado, por unas cuestiones que hizo el Estado. Justamente, por ejemplo, tengo clientes de tortura encarcelados injustamente por hasta 10 años, torturados, y después disculpe usted, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto cuesta eso? Ah, y pues bueno, decía que la psicología del testimonio, perdón, que utilizaban en muchas agencias del Estado, ellos las han desarrollado muy bien. Después se abrió a la sociedad por allá en los años 70 u 80 y se busca que de manera estadística, probabilística, cuánto grado de confianza podemos dar al dicho de una persona, cuáles elementos conductuales tendrán que estar en la manera en la que se dicen las cosas, es decir, el análisis del contenido, del discurso. Ya vi que nosotros tenemos análisis del discurso y análisis del contenido. Entonces, desde el análisis del contenido, ¿qué podemos hacer para poder considerar como creíble o no un testimonio? También González y Ordi han hecho una propuesta donde también eso se puede hacer de manera psicométrica. Y pues bueno, yo de manera personal confío mucho en esta parte también, porque en cada toma de muestra de entrevista yo siempre aplico pues una prueba que tenga estas escalas de confiabilidad y validez, ¿no? El PAI, el I6FP, el MMPI, el LSB 50, y algunas pruebas que tengan escalas de confiabilidad. Y la psicología de los jueces, esta en México se usa muy poca. Eh, no quisiera decir que nosotros lo estamos empleando, porque luego los jueces se van a sentir un poco estudiados y aludidos. Esto en Estados Unidos se hace demasiado. Y es cuando ya se sabe cuál va a ser el juez que va a llevar una causa y que va a llevar el juicio, se estudian su manera de decidir, su manera de sentenciar, el tipo de testigos y cuánta credibilidad le da de qué tipo de testigos a hombres y mujeres. En Estados Unidos, voy a hablarlo de allá, ¿no? Negros o blancos o orientales, si la persona tiene estudios o no tiene estudios. Lo mismo se hace con los jurados en los países donde lo hay. Y entonces se estudia cómo van a decidir para saber cómo se va a proceder con el juicio. ¿Sí? Pues aquí en el campo forense, pues entra todo lo que tiene que ver con la prueba pericial psicológica, y la evaluación de los actores dentro del sistema de justicia. Dentro de la intervención social hay otros 4 grandes grupos. La política criminal, algunos autores definen a la política criminal como la cara social del derecho penal. Es decir, el derecho penal, pues es la macana que tiene el Estado para castigar a los que desobedecen, ¿verdad? Dice Hobbes en el Leviatán, el Leviatán de vez en cuando se tiene que comer a alguien para demostrarle a los otros que el Estado es poderoso y que sobre los lomos del Leviatán, sobre
los lomos del Estado, nosotros podemos estar seguros. Lamentablemente, pues vivimos en una situación en México que no, sobre los lomos del monstruo que vamos navegando, no son los de ese leviatán protector, ¿no? Eh, tenemos el campo de la prevención. Estos dos, la política criminal y la prevención, están muy relacionados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es cómo le decimos a las personas, a los ciudadanos, cómo te voy a castigar para que no lo cometas. Eso dentro del derecho se llama prevención general. La publicidad de la ley hará que la gente no cometa delitos. Y ponen un spot, ¿no? En esta legislatura creamos la ley contra el secuestro y serán 70 años de cárcel a quien secuestre, más 30 sí o 50 si cometen homicidio. Entonces, ay, caray, ya sacas la suma y dices 120 años de cárcel, no, mejor no lo hago. Se supone que esa publicidad de la ley haría que la gente no delinca, pero en la experiencia, experimentalmente, nos damos cuenta de que nadie sabe de a cuánto le alcanza una condena, ¿sí? No tenemos el conocimiento, es más, ni la conciencia muchas veces de poder decir, híjole, si lo hago, me van a meter a la cárcel. Y entonces, dice Muñoz Conde, un jurista español, que la prevención general no sirve de nada. Y luego lo retoma a Muñoz Conde porque él habla de Piaget en su libro de Introducción a la Criminología y el Derecho Penal. Y habla de Piaget y de Kohlberg respecto de el desarrollo moral. ¿Se acuerdan de esto, no? La cuestión premoral de los 0 a los 2 años, la moral heterónoma o de obligación de los 3 a los 7, la moral de solidaridad de los 7 a los 12 o de entre iguales, y la moral autónoma de los 12 en adelante. Entonces dice Muñoz Conde, si se educa a los niños para que actúen de acuerdo a ciertas pautas y ciertas normas, no necesitarán andar haciendo que les recuerden de cuánto es la pena. Ética criminal y prevención. Vean cómo se mezcla con la psicología, ¿no? Cómo podemos nosotros hacer estas actividades desde el conocimiento psicológico. La cuestión de los grupos vulnerables. Actualmente en México y la ONU, desde su creación, ha estado velando por grupos y derechos de grupos especiales. Aquí en México la Suprema Corte tiene algunos protocolos especiales para niños, discapacitados, mujer, bueno, el de género, perdón, tortura, migrantes, indígenas y adultos mayores. Estas personas como grupos vulnerables van a tener la necesidad de que el Estado actúe de cierta manera, tanto como si están siendo acusados de un delito, como si han sido las víctimas de un delito. Hace unos 3 años participé en la valoración de una persona, un adulto y casi adulto mayor, con un nivel por debajo, bueno, era casi limítrofe en inteligencia, no recuerdo, y estaba queriendo ser juzgado como normal. ¿Sí? Y entonces, bueno, estuvimos trabajando en la elaboración de incidente para que fuera juzgado de acuerdo con sus características cognitivas. ¿Sí? Y que se le diera además el tratamiento, ya fuera de internamiento penitenciario o hospitalario o familiar, para su rehabilitación. Esto viene aquí en la explicación respecto de los grupos vulnerables. Y vean otra vez cuánta capacidad, perdón, cuántos conocimientos psicológicos tenemos que ampliar para esta descripción. Y la psicología de las conductas desviadas. Recordemos, les decía que Durkheim acuña el término. Adler lo retoma por el 1905 en aquel libro sobre Manual de Higiene para el Gremio de los Sastres, en donde habla del complejo de inferioridad, del complejo de superioridad, el deseo de poderío y el deseo de muerte, ¿sí? Después de que se deja el círculo psicoanalítico con Freud, y pues que Freud lo expulsa, ¿verdad? Porque para Freud el tánatos no era un motivador, ¿verdad? Lástima que después de la Primera Guerra Mundial, pues bueno, Freud asume el tánatos que ya le había expresado en los primeros años del siglo XX.
Pues bueno, esta consideración de la desviación cuando la conducta se aleja, que según Adler, no recordamos el cuadro del 1905, se aleja de las tres motivaciones o de los tres destinos de la edad, perdón, del desarrollo normal. ¿En qué voy a trabajar? ¿A quién me voy a dejar acercar, mis amigos, y a quién voy a amar? Dice él que cuando estas tres preguntas no se resuelven, entonces la conducta se desvía. Como último espectro de la desviación, el suicidio, ¿no? Como primer espectro de esa desviación, los niños traviesos en la escuela. Y luego, pues en su manual de la psicología individual y la escuela, esa introducción que hace que si los maestros hicieran lo que tienen que hacer en la escuela, en la edad adulta no se ocuparía terapia. Bueno, pues estos conceptos, de hecho ese fue el concepto con el que hice yo la tesis de la maestría en psicología jurídica y forense, eh, justamente sobre el papel de los cuidadores y la escuela como modelo de prevención del delito. Se habían gastado 120 mil millones de pesos en el gobierno de Calderón para abatir la criminalidad y no se había logrado nada, ¿no? Y entonces, pues buscarles alternativas, propuestas de paz para encontrar la verdad en este México que tenemos tan convulso y que, bueno, creo que ahorita eh, está un poco más. No ha ido incrementando desde los gobiernos también anterior del PRI y el presente de Morena. En el campo de la seguridad tendríamos, pues bueno, otras. Bueno, el uso de armamento. ¿Tiene la persona capacidad para traer un arma? Sí, la capacidad mental, psicológica, de contención, de impulsividad, o no, o bueno, sin impulsividad, para traer un arma, para tenerla en su casa o para portarla, porque habría dos tipos de permisos, ¿verdad? El de la tenencia y el de la aportación, ¿sí? Entonces aquí se hace un examen psicológico y que hay un formato que la Sedena ya propone para que nosotros hagamos el examen, le brindemos toda la batería de pruebas y los resultados del diagnóstico para el trámite de las personas. Luego está el de control y confianza, y esto es pues para todas aquellas personas que tienen que ver con la seguridad, incluso los paramédicos tienen que pasar por eso, incluso los bomberos, ¿sí? Y es decir, pues bueno, se registran, entran a algo que se llama Plataforma México, no sé si todavía opere, ya de esto me desconecté hace un tiempo, y están ahí todos los datos de todas las personas que han estado y que van a estar trabajando como personal de seguridad, y esto es pues para ver si tienen las habilidades. Aquí los exámenes, hay 4 muy particulares. Para mí en chicos, quizá voy a decir algo aberrante como psicólogo, pero para mí es más importante el examen de trabajo social que el psicológico en este campo, ¿sí? El psicológico obviamente para el uso del arma, pero para el control y confianza, muchas veces en las cuestiones de seguridad y de policía hay corrupción. Bueno, y la corrupción nos lleva al dinero. Creo yo que el dinero no se puede esconder y en un buen examen de trabajo social se va a detectar, ¿sí? Entonces, un policía corrupto que tiene más de lo que se dice que gana, pues entonces no deberá, probablemente no está haciendo o no está surgiendo de un lugar decente esa riqueza que posee. Este, trabajo social, psicología, poligrafía y ay, se me fue, toxicología. 4 exámenes importantes para los policías. La capacitación. Aquí los psicólogos, pues, tenemos una actuación muy importante. Particularmente hay algo que ahorita se está dando respecto de derechos humanos y de atención a víctimas que tiene que ver con la atención en crisis, ¿sí? Y entonces, pues vean, está el conocimiento de la atención en crisis, llegamos a la crisis acá, que puede servirle como enseñanza a los policías que llegan de primer momento, de primer contacto a una escena de crimen donde hay víctimas y que los puedan contener en tanto que son llevados a un centro donde los van a dar una atención ya profesional por un psicólogo, ¿no? Víctimas se les hace atención en crisis, si es que esto es de forma inmediata. Si ya el problema, el delito o lo que los hizo estar en crisis o suscitó la acción ya pasó hace mucho tiempo o es crónico,
entonces nos vamos al tratamiento, ¿sí? Y la cuestión forense, la investigación. Un gran problema que yo he detectado dentro de las instituciones que hacen peritajes, el DIF, las fiscalías, es que muchas veces no hay independencia del deseo del fiscal y de la investigación psicológica, ¿sí? Muchas veces se empata. El fiscal quiere que sea culpable, pues el psicólogo lo saca culpable, ¿sí? Y el gran problema de lo forense, muchachos, hace tiempo participé con otra ponencia que se llamó La perspectiva de género en la investigación forense. Algo que he opinado respecto de esto es que para aquellos delitos que ocurren en la privacidad de un hogar, en la privacidad de X lugar, en donde ocurren pues, los delitos contra las mujeres, contra los niños, contra algunos grupos vulnerables, pues, los delitos sexuales o de violencia, ocurren donde nadie los ve. Y la única manera de poder probar que existió ese evento es con una prueba científica, ¿sí? Si nosotros los psicólogos no actuamos de manera científica en esta psicología, podemos echar a perder una investigación de una víctima verdadera, ¿sí? Habría víctimas reales y hay víctimas ficticias y hay víctimas simuladas también. Pero una víctima verdadera puede perder su asunto por una mala práctica de nosotros. Desde hace unos 20, 30 años, de los años 80, Slobodan propone que las pruebas utilizadas sean aquellas que tienen máxima confiabilidad. Incluso en Estados Unidos y en Europa y en Sudamérica, las pruebas de dibujos dejaron de estar presentes en los peritajes hace muchos años. Yo tengo como desde el 2005 que mis baterías de pruebas eran 4 estructuradas, MMPI, PI, 16FP, CUIDA o algún otro de esos, y algunos dibujos, pero los dibujos para sacar algún dato. Ya tenemos al menos unos 2 años donde ya no usamos dibujos nosotros, excepto que sea analfabeta una persona, no sepa leer y escribir, pero para evitar justamente que la confiabilidad del instrumento baje por la baja confiabilidad de la interpretación de unas pruebas. Y por último, el legislativo, la asesoría a los diputados, a los senadores, respecto de la construcción de leyes, protocolos y maneras de interpretar la ley, la jurisprudencia. ¿Respecto de qué? De las conductas humanas, del desarrollo. Creo que ya me estoy yendo un poco del tiempo. Voy a hacer 2 comentarios ya nada más, lo que tiene que ver en México. Y creo que el problema más importante vamos a tener en esto. Lo he venido viendo. Yo cuando salí de la universidad, de psicología, salí muy enojado con mi escuela. Porque saliendo me dijeron que yo no sabía hacer nada. Y que si quería hacer algo, terapia o algo más, tenía que hacer una maestría. Porque hasta ahorita lo único que yo sabía hacer era psicología general, ¿sí? Y vimos un montón de estadísticas, vimos un montón de cuestiones científicas, conductuales, el cerebro, neurociencias, pero no sabía hacer nada. Esa fue la indicación. Salí yo muy molesto, porque dije, todo lo que pagué, ¿verdad? Bueno, ahora después, en los años 2000 y tantos, 2006, 2007, ya en la presidencia de Calderón, que comenzó con la reforma educativa y en las escuelas en las que he estado participando, resulta que pues se modificaron las currículas y se le empezó a dotar de una serie de materias que te enseñaban a hacer algo, ¿sí? Y ese hacer algo generalmente era hacer terapia. Y entonces comenzó a haber un gran número de materias de intervención y un muy bajo número de materias científicas, ¿sí? Metodología de la investigación, estadísticas, escalas monodimensionales, cuestiones de estadística y de matemáticas aplicadas que nos pudieran ayudar a nosotros a hacer luego formulaciones matemáticas para el entendimiento de la conducta, ¿sí? Y sin embargo nos fuimos a la atención, al saber hacer. Bueno, creo que uno de los grandes problemas que tenemos dentro de la práctica de la psicología jurídica y forense en México es justamente que
la inclusión del psicólogo clínico, o netamente clínico, con formación en psicoterapia, dentro del espectro de la psicología forense, no alcanza a dimensionar que es el ejercicio jurídico y científico que se empatan: probar, comprobar y demostrar, ¿sí? Ese ejercicio de las ciencias, ¿verdad? Y luego la replicabilidad del experimento para poder verificarlo, eso solo se da cuando sabemos ciencia, ¿sí? Aunque Rogers decía que el mejor proceso experimental era la terapia, porque en una sesión de terapia podemos hacer esos 3 pasos, no todos los procesos psicoterapéuticos lo tienen, ¿sí? Y entonces, eh, como una situación, pues creo que la formación universitaria, al limitar la cantidad de conocimientos científicos y aumentar los psicoterapéuticos, nos va a poner en un problema dentro de la descripción forense. Tiempo cuando creció la gran necesidad de psicólogos forenses en el sistema de justicia, más o menos hace unos 8 años, 9 años, se quería ampliar incluso a los profesionales de la psicología. Hubo una comunicóloga con maestría en psicoterapia que empezó a hacer peritajes, pero a los 6 meses salió de la lista de peritos autorizados, justamente porque es la licenciatura la que permite las bases de la investigación forense, ¿sí? Hay un hay unos enfoques dentro de esta investigación. Actualmente estaríamos en la psicología basada en la información, que más o menos se parece a lo basado en la evidencia, y es decir, el uso de la estadística, de un método de Secrest, de estadística de validez incremental, en el cual nos dice que el grado de confiabilidad de un instrumento sumado al grado de confiabilidad de otro instrumento, obviamente aquellos de gran confiabilidad, MMPI, que es el que menos tiene de los que yo uso, tiene casi el 93% de confiabilidad, ¿verdad? El 16CPF5 tiene un 95 punto y algo de confiabilidad. Y entonces, pues bueno, ¿cómo utilizando instrumentos de gran confiabilidad podemos nosotros acercarnos, no al cero, pero sí a reducir el margen de error y aumentar la confiabilidad de los instrumentos que nosotros utilizamos? ¿Para qué? Para hacer una mejor interpretación de la psicología y del derecho y de la conducta. Ese creo que es el campo en el cual nos encontramos con unas tendencias. La justicia restaurativa, cómo podemos nosotros ayudar al beneficio de las víctimas, de las personas que han sido dañadas, incluso la persona del delincuente. Me acaban de mandar ayer un requerimiento para hacer un análisis de riesgo de un preso federal que puede ser puesto en libertad. Y entonces se tiene que valorar para saber si no hay riesgo para él, para sus víctimas y para los que le sirvieron de testigos, ¿no? Entonces, imagínate el cargo que se tiene que hacer, porque a final de cuentas, cuando uno estudia una persona que está privada de la libertad, no está en su medio ambiente normal, está en un ambiente artificial y lo vas a volver a sacar a un ambiente normal. La justicia terapéutica, es decir, cómo la ley se convierte en parte de la curación, ¿verdad? Que el sistema de justicia no sea solo castigo, sino también sea recuperación. Y el neuroderecho, ¿verdad? Como la comprensión del funcionamiento de nuestro cerebro, de las funciones neuropsicológicas, nos ayudan a entender la orientación y hacer la predicción respecto de la conducta humana. Sí. Pues bueno, ahí están mis puntos de contacto, por si uno de ustedes requiere una duda sobre esto que fui corriendo, ¿verdad? Y creo que va a haber algún tiempito que de preguntas todavía. Gracias. Muchas gracias por la plática, maestro. Durante esta ponencia tuvimos algunos comentarios y preguntas que me permitiré dar lectura para que usted pueda ayudarnos a contestarlas. Nos hemos dado la tarea de buscar las dudas más frecuentes y más preguntadas para poder hacer esto un poco más ágil. Entonces, la primera pregunta es de Itzel Valdés Ledesma. ¿Qué diferencia existe entre la psicología forense y la psicología criminal? Ok. Bueno, psicología criminal sería un nombre ya pasado de moda. Díaz Colorado y Ángela Tapias hicieron como que una crítica al respecto en un libro que se llama La psicología jurídica en América Latina, es un libro digital. Y ellos dicen que el nombre de psicología criminal no operaría porque pensaríamos que la psicología es criminal, dicen ellos, ¿no? Y estaría enfocada directamente al estudio de lo criminal,
¿sí? A aquella persona que ha sido capaz de cometer una conducta, consciente o inconsciente, con voluntad o sin voluntad de hacerla, que va en contra de las leyes, ¿no? Y la psicología jurídica va más allá, si se fijan, ¿no? Incluye a las víctimas, incluye a las Fuerzas Armadas, incluye a la seguridad, incluye a los jueces, incluye al Poder Legislativo. Entonces sería la psicología criminal una pequeña parte de la psicología jurídica. Muchísimas gracias, maestro. La siguiente pregunta sería de su servidora, Verónica Arellano. ¿Qué Sí, impacto por favor. tendría en materia de jurisdicciones menores la aplicación de metodologías como Montessori, Reggio Emilia, crianza respetuosa, aplicadas en escuelas y en la familia, haciendo referencia al comentario de sobre si se hace un buen trabajo en las escuelas, estos niños de adultos no necesitarán terapia? Muy bien, muy bien. Pues voy a regresar a una que me brinqué. Entonces, este, pues bueno, la capacidad de la generación de una conducta vendrá de dos orígenes. Uno, del individuo en sí mismo, de un factor endógeno, o de un factor exógeno. Etienne de Grief, psicólogo danés en los años 70, hace estas clasificaciones de los factores, ¿sí? Por un lado, nosotros en la psicología jurídica y en la forense podemos tener un análisis personalista, ¿sí? Y entonces, desde la psicología clínica, pudiéramos decirlo de alguna manera, eh, y una manera contextual, que de hecho muchos de los psicólogos jurídicos y forenses recomiendan que siempre nuestro estudio forense sea contextual, ¿sí? Es decir, como la conducta jurídica está relacionada con el contexto y en las múltiples interacciones, tenemos un interaccionismo psicosocial. Pues bien, dejando quizá un poquito fuera aquellos niños que tuvieran alguna limitación endógena, ¿verdad? Biológica, neuropsicológica, que pudiera darles unos retos más fuertes para la integración social, la mayoría de los niños, pues a fin de cuentas, estarán aprendiendo del contexto en el que están el encuentro con el otro, ¿sí? El encuentro y el respeto entre iguales y el cómo son atendidos y tratados. Entonces, no podemos nosotros de ver que en la historia personal de muchas personas que han cometido delitos o que lo siguen sufriendo por esa noción o ese concepto de indefensión aprendida, ¿verdad? Pues han pasado por un proceso no respetuoso, ¿sí? Yo por los años que tengo en la escuela y por algunas experiencias que he tenido con alumnos, pues el día que los tratas como iguales y el día que los tratas con respeto, ese día aprenden a reconocer ese respeto en sí mismos y a querérselo ganar, ¿sí? Entonces, como una técnica y como una manera, pues obviamente es una de estas variables a investigar a final de cuentas, ¿verdad? Pero que tienen una alta probabilidad de éxito. Decía que la tesis que yo desarrollé en la maestría, que era pues la implementación de un modelo del cuidador para como prevención del delito. Ay, se me fue ahorita el nombre. Pasaba sobre la valoración de las cualidades maestros, desarrollé un test para ello y que nos daba un perfil de la personalidad del cuidador que nos ayudara a tener cuáles eran, pues bueno, las características de cuidado de estas personas y sus necesidades de desarrollo para los que ya eran maestros, ¿no? Entonces, puede ser para desarrollar y puede servir para seleccionar. Entonces, justamente porque en la hipótesis que planteamos era, pues, si tienes a una persona con buenas cualidades vinculares, obviamente el respeto es una de estas, ¿verdad? Pues tendrás a niños que aprenderán a vivir de esa manera y aceptarán un estilo de vida respetuoso, con responsabilidades, deberes y derechos, y no con gritos y maltratos, y que a final de cuentas estarán esperando repetir, ¿no? En estas cuestiones de, no sé si recuerdan ustedes una tablita del desarrollo fallido, se llama, de Kinkel, de psicólogo individual, de los seguidores de Adler, que tiene los cuatro extremos: el niño Nerón, el niño estrella, el niño grillo y el niño torpe, ¿sí? Y entonces, esos cuatro estilos de desarrollo de la infancia son maneras para sobrecompensar el complejo de inferioridad, la teoría de Adler,
para superar un medio ambiente que les es hostil. Entonces, creo yo que sí, esa pregunta tuya que acaba convirtiéndose en hipótesis, creo, es correcta y es una vía de investigación muy válida. Muchas gracias, profesor. Le recordamos a todos nuestros No, a ti. asistentes que debido al tiempo pueden consultar sus dudas y demás mediante los contactos que nos mostraba hace un segundo, su información de contacto, Ujú. para que puedan ser resueltas todas las dudas y toda la participación. También queremos leer el comentario de felicitación del doctor Vicente Negrete Díaz, que le comenta que felicidades por su excelente y útil ponencia. Ahora haremos entrega simbólica de una constancia que se le hará llegar por medio de su correo electrónico. Hago lectura. La Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia al maestro Eloy Antonio Gutiérrez Soltero por su ponencia titulada Marco de la Psicología Jurídica en México, en el marco del primer Congreso Virtual de la Psicología de la Universidad de Guanajuato, aplicaciones de la psicología en contextos actuales. Muchísimas gracias. A ustedes que estén muy bien, saludos y éxito.